¿Cómo y por qué adorar a Dios? Mucha gente piensa que adora a Dios. ¿Será que de verdad lo adora? Creen que haciendo tales cosas hacia Dios, Dios puede ser adorado. Pero pensemos en un momento, ¿es Dios adorado por mucha gente que solo adora a Dios por el solo hecho de hacerlo, sin tomar en consideración su grandeza, su poder, su gracia y su misericordia? Muchos dioses que no lo son adorados de diversas formas. Por ejemplo, los árabes adoraban una piedra. Y los mismos árabes ahora adoran a Mahoma. Y para ello hacen un mes de ayuno, fíjate nada más. Un mes entero de ayuno, no se meten con sus mujeres en ese tiempo, sus varias mujeres que tienen los árabes, porque así son ellos. Y después salen de ese mes, de su religión, que supuestamente adora a Dios, salen a matar, a ser terroristas, porque la gran mayoría de musulmanes es así, en realidad. Se portan bien en los países occidentales como los nuestros, como en Europa, en América, porque pues no son mayorías en estos lugares, hay que ser honestos en eso. Y luego tienen los gobiernos más corruptos, más dictadores del universo, esta clase de gente. Ahora bien, vamos a centrarnos en cómo adorar a Dios. El hombre de Dios que escribió este salmo fue David. Él está solo adorando a Dios y usa una forma que se llama soliloquio. Soliloquio se refiere a hablarse a sí mismo y David se dice, bendice alma mía a Jehová. Sale de su ser, nadie obliga a David a adorar a Dios. Él de su motivo siente la necesidad de adorar a Dios y lo adora, lo hace, diciéndoselo a sí mismo. Y luego agrega una frase y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo adorar a Dios, amigos? Que Dios debe ser adorado con todo tu ser. Esto quiere decir que hay que adorar a Dios con ganas, motivados, avivados, sin que nadie te empuje a hacerlo. Esta es la adoración que Dios recibe. Esta indicación de cómo servir a Dios va contra una adoración rutinaria y fría de servir a Dios. Dios pide una adoración fresca y auténtica y no fría y a la fuerza. Hay que ser agradecidos, mis hermanos y amigos. Cuando uno no ha entendido lo grande y bueno y sublime que es Dios, no vamos a valorar al 100% quién es Dios mismo y por consecuencia no lo vamos a adorar tal como Él es y como Él lo merece. Esa es la razón por la que mucha gente hoy no adora a Dios, ni le sirve. No han dimensionado la importancia de Dios en sus vidas, incluso siendo cristianos, por supuesto. Otra clase de gente vive sin agradecer a Dios y lejos de agradecer a Dios, agradecen a la Madre Tierra, agradecen a su suerte o se agradecen a sí mismos, reflejándose un tremendo egoísmo hacia Dios, porque Dios es el dador de todo, ¿no te parece? Dice que una vez unos científicos llegaron con Dios y le dijeron, bueno, Dios, ya no te necesitamos, ya podemos trasplantar hígados, riñones, corazones, incluso ya podemos clonar a la gente, ya no te necesitamos. Y entonces dice esta ilustración que Dios le dice, ok, vamos a hacer una prueba, a ver si ustedes ya pueden vivir sin mí. Y dice Dios, yo les hago un reto, a ver, vamos a hacer un ser humano. Entonces llegan y Dios, pues obviamente agarra su tierra y hace un ser humano. Y entonces los científicos, uno de ellos, el más desarrollado, quiere agarrar tierra y para hacer un hombre y le dice Dios, tranquilo, ve y busca tu propia tierra, ve y busca tu propio material. Querido amigo y hermano, como tú te das cuenta, el hombre no puede vivir sin Dios. El hombre podría clonar, que no está comprobado porque aquella ovejita suiza que clonaron se murió. Imagínate un ser humano. Querido amigo y hermano, la palabra de Dios dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, agradezcamos a Dios por las pequeñas y por las grandes cosas que nos da. Seamos agradecidos. Ahora bien, ¿por qué agradecerle a Dios? ¿Qué agradecerle a Dios? Por todos sus beneficios, por todas las cosas que nos da, porque todo lo recibimos de Él. Por su perdón. No hay nada más hermoso cuando uno está acusado de su propia conciencia que doblar nuestras rodillas y pedirle perdón a Dios por lo que has cometido. Y hasta ahora, bendito sea Dios, Dios perdona todos los pecados. Solamente hay un pecado que Dios no perdona,
porque Él lo ha establecido así, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué más agradecerle a Dios por sus milagros de sanidad? Dice la Biblia que Él es el que sana todas tus dolencias, físicas, morales, espirituales y demás. También agradezcamos a Dios, hermanos, por su cuidado, librándonos de peligros y de riesgos. Dice la Biblia, Él es el que rescata del hoyo tu vida, es decir, Él nos libra literalmente de la muerte. Muchos milagros he visto de Dios en mi vida acerca de esto. He viajado en muchas partes, a muchas regiones. He estado en casi la mitad de estados de nuestro país y siempre he tenido y he sentido la mano de Dios en mi vida. También dice la Biblia, porque Él es el que te llena de favores y misericordias. Sus bondades están presentes ahí. Y además, porque sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, te alienta, te motiva, te estimula. Cuando ya no puedes, te vuelve a dar fuerzas. Y también hay que agradecerle a Dios, mis queridos amigos, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice la palabra de Dios, misericordioso y clemente es Jehová. Clemente significa benigno, dulce, benévolo. Y otra cosa más que hay que agradecerle, es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, nos soporta, nos aguanta tanta maldad que tenemos nosotros. No nos trata como merecemos ser tratados por nuestros pecados. Dios en su amor infinito, en su gracia, nos perdona. También dice la Biblia que se compadece de nosotros como se compadece el Padre de su Hijo, ya que conoce nuestra condición y se acuerda de cuánto valemos, se acuerda de que somos polvo, dice la palabra de Dios. Queridos amigos y hermanos, todas estas cosas no las vamos a recibir de nadie más, de ningún ser humano, de ningún santo, de ningún ídolo, de nadie absolutamente. Solo Dios nos da estas cosas, que quizá no sean tan materiales, pero que son materiales y son espirituales y son de todo tipo. Dios te bendice de múltiples maneras, mi querido amigo. Ahora bien, para cerrar este momento, quisiera preguntarte a ti, ¿qué tipo de adoración le damos a Dios? ¿Qué tipo de adoración tú le das a Dios? ¿Se agradará a Dios de tu adoración? ¿Es tu adoración sincera y de corazón para con Dios? ¿O acaso es una adoración fría que te tiene que presionar para que tú adores al Dios vivo y verdadero? Hoy hemos aprendido que Dios se agrada de una adoración entregada, auténtica y voluntaria. Que Dios también se agrada cuando tú le reconoces sus bondades, sus milagros, sus maravillas, su protección, su bondad, su perdón y tantas cosas. Una adoración que viene de un adorador que reconoce la mano de Dios en toda su existencia y en gratitud. Esa es una adoración que agrada a Dios y del tipo que Dios quiere. Querido amigo y hermano, que Dios te bendiga.